La historia de las apariciones de Fátima, en 1917, está rodeada de misterios que resuenan hasta el día de hoy. En un escenario de incertidumbre, marcado por la Primera Guerra Mundial, 3 niños, Lucia, Francisco y Jacinta, fueron testigos de algo que transformaría sus vidas para siempre. El mundo, ya sacudido por los horrores de la guerra, se encontró de repente ante un fenómeno inexplicable. Pero, ¿qué tenía de especial Fátima? ¿Por qué fueron elegidos estos 3 niños? El destino parecía haberlos convocado para llevar un mensaje poderoso, un mensaje que desafiaría la fe de millones y dejaría a muchos otros intrigados y perplejos. En el pequeño pueblo de Fátima, estos 3 niños pastoreaban sus rebaños, cuando un fenómeno divino se cruzó en su camino. Era un día normal y, como cualquier otro, el sol brillaba intensamente en el cielo portugués. Sin embargo, lo que Lucia, Francisco y Jacinta verían en ese momento no solo cambiaría sus vidas, sino que tocaría los corazones de devotos y escépticos de todo el mundo. Mientras contaban lo que habían visto, comenzaron a lidiar con la incredulidad casi inevitable, tanto de sus padres como de las autoridades locales. Después de todo, ¿quién creería a 3 niños que afirmaban haber visto a la Virgen María? Los mensajes traídos por estas apariciones pronto tendrían un impacto mundial. En una época donde el sufrimiento de la guerra era el telón de fondo de la mayoría de las vidas, la aparición de la Virgen sonaba como un signo divino. Fue una llamada, un despertar de fe y de esperanza, pero también una advertencia. Las visiones no eran solo manifestaciones místicas, trajeron consigo mensajes poderosos, advertencias sobre el futuro y el comportamiento humano. ¿Qué quería transmitir la Virgen? ¿Era posible que el destino de la humanidad estuviera en manos de estos niños simples y puros? A medida que continuaban las apariciones, se corrió la voz. El pequeño pueblo de Fátima ya no era el mismo, y lo que comenzó como un evento local, rápidamente adquirió proporciones globales. Llegó gente de todas partes, ansiosa por presenciar lo que llamaron un milagro. La pregunta que flotaba en el aire era simple pero profunda. ¿Eran estas visiones realmente una señal divina o producto de la imaginación de niños inocentes? Así comenzó uno de los mayores misterios religiosos del siglo. Fue el 13 de mayo de 1917 cuando empezó todo. Los 3 niños estaban pastoreando, como muchos otros días, cuando fueron sorprendidos por una luz intensa. En medio de esa luz apareció una dama de indescriptible belleza. Lucia, Francisco y Jacinta quedaron paralizados, pero su miedo pronto se disipó cuando la señora, con mirada amorosa, les habló suavemente. «No tengas miedo», dijo, mientras sus ojos irradiaban una calma inexplicable. Se había dado el primer mensaje de la Virgen María. Era un llamado divino a la oración y a la conversión. Lo que los niños vieron ese día no fue algo que pudieran explicar fácilmente. La luz alrededor de la aparición era tan intensa que parecía venir de otro mundo, algo que ni siquiera los adultos podían imaginar. Lucia, siendo la mayor, trató de entender lo que eso significaba. Francisco y Jacinta, por su parte, simplemente sintieron una inmensa paz en sus corazones. Era como si estuvieran enfrentando algo más grande que cualquier cosa que hubieran conocido. La Virgen María habló de tiempos difíciles y pidió oraciones constantes, especialmente el rosario. Cuando regresaron a casa, los niños no sabían qué hacer con esa experiencia. ¿Deberían decírselo a sus padres? ¿Les creerían? La duda flotaba en el aire, pero Lucia, la más decidida del trío, sabía que algo grande había sucedido. ¿Contar o no contar? Fue una elección difícil, especialmente para niños tan pequeños. Sin embargo, la decisión de compartir la visión cambió el curso de sus vidas. La primera reacción que recibieron fue de incredulidad. ¿Quién en su sano juicio creería a 3 niños campesinos hablando de una aparición divina? Pero lo que pasó ese día no sería ignorado por mucho tiempo. La noticia comenzó a difundirse rápidamente por toda la región. La gente se acercó a los niños, curiosa por saber más sobre lo que habían visto y oído. Y así, lo que comenzó como un simple llamado a la conversión se convirtió en un camino de fe que continuaría durante meses. La primera aparición de Fátima fue el comienzo de un ciclo de visiones que llevarían al mundo a cuestionar sus creencias y redescubrir el poder de la oración. La revelación de las apariciones generó una ola de escepticismo que rápidamente se extendió por el pequeño pueblo de Fátima.
Tan pronto como los niños contaron lo que habían visto, las reacciones variaron desde la incredulidad hasta la preocupación. Para muchos, era simplemente impensable que 3 niños pudieran estar involucrados en algo tan grandioso. Los padres de Lucia, Francisco y Jacinta, enfrentaron miradas sospechosas de los vecinos y resistencia de las autoridades religiosas que no creyeron sus palabras. La fe de la comunidad estaba siendo puesta a prueba de una manera nunca antes vista. En aquella época, la religión tenía una fuerte influencia en la vida de las personas, y sucesos como este no eran fácilmente aceptados. Las autoridades locales, especialmente el clero, comenzaron a investigar lo que estaba sucediendo. ¿Por qué estos niños y no alguien de mayor sabiduría o importancia? Las apariciones eran vistas como una amenaza al orden establecido, pero al mismo tiempo, la historia estaba ganando terreno entre los devotos, que querían creer que algo divino estaba sucediendo ante sus ojos. Poco a poco, el cuento infantil empezó a viajar más allá de las fronteras del pequeño pueblo. Fátima, que solía ser un lugar tranquilo, se convirtió en el centro de atención de curiosos, creyentes e incluso de los más escépticos. La gente vino de todas partes para escuchar directamente de los 3 pastores lo que habían presenciado. Pero con toda esta atención, también vino una mayor presión. Las autoridades intentaron suprimir el informe, mientras que otros querían explotarlo para sus propios fines. La vida en el pueblo nunca volvería a ser la misma. A pesar de la incredulidad inicial, los mensajes de Fátima continuaron difundiéndose, y más personas comenzaron a preguntarse si había algo más profundo allí. El impacto de las apariciones ya no se limitó al círculo familiar o local. El mundo estaba empezando a darse cuenta de que, tal vez, algo sobrenatural estaba en marcha. ¿Estaban realmente los niños en contacto con lo divino? Y si así fuera, ¿qué significaría eso para el futuro de la fe y la humanidad? Las dudas y expectativas crecían con cada nueva aparición. Los 3 hijos de Fátima no eran más que simples pastores que vivían en un pequeño pueblo alejado de los focos del mundo. Lucia, Francisco y Jacinta eran humildes, inocentes y, en cierto modo, representaban la pureza que tantas veces la humanidad pierde a lo largo de la vida. Su elección de recibir mensajes tan profundos y místicos parecía desproporcionada, casi como si lo divino eligiera lo simple para revelar lo extraordinario. Pero ¿por qué precisamente estos niños? El misterio detrás de esta elección sigue siendo intrigante hasta el día de hoy. No se puede subestimar la sencillez y pureza de estos niños. Lucia, la mayor, siempre fue vista como la líder del trío. Tenía una inteligencia natural, pero llevaba consigo la humildad de quien conoce el mundo a través del trabajo y la fe. Francisco, en cambio, era un chico más introspectivo, de alma serena, casi como si entendiera las cosas de una manera diferente, silenciosa. Jacinta, la menor, estaba llena de vigor y devoción, incluso a tan temprana edad. Esta combinación única de personalidades fue quizás la razón por la que el cielo los eligió. Cuando se les preguntó, los niños siempre mantuvieron sus historias en orden, sin contradecirse. La verdad que transmitían en sus palabras era difícil de ignorar, y cuanta más gente venía a escucharlos, más curiosidad crecía en torno a su misión. Existía la creencia general de que los niños eran inmunes a las complicaciones y corrupciones del mundo adulto, lo que los convertía en destinatarios perfectos de algo tan puro y divino. El mensaje, procedente de almas tan jóvenes, adquirió aún mayor peso precisamente porque fue transmitido por quienes apenas habían comenzado a vivir. Incluso bajo intensa presión, los niños se mantuvieron firmes, no fueron corrompidos por el miedo o la duda. ¿Cómo podían ser solo 3 jóvenes los portadores de un mensaje tan poderoso? Fue la pregunta que muchos se hicieron. Pero tal vez la elección de estos niños sea la respuesta. En medio de la complejidad de la vida, lo divino elige el corazón puro para ser el canal de la verdad. Y esta elección, que parece tan sorprendente, sirvió para recordar que la fe, en su forma más simple, es la más poderosa de todas. Los mensajes traídos por la Virgen María en las apariciones de Fátima no fueron simples palabras de consuelo, llevaban un peso extraordinario, casi como si el destino de la humanidad se estuviera revelando allí, en un simple campo, a 3 niños. Fue una alerta, una advertencia y, al mismo tiempo, una promesa.
Lo que estaba en juego era mucho mayor de lo que cualquiera podría haber imaginado. La Virgen habló de conversión, oración y penitencia, pero también señaló algo más oscuro: las consecuencias que enfrentaría el mundo si continuara ignorando estos llamados. En sus apariciones, la Virgen María advirtió sobre el comportamiento humano y la urgente necesidad de volver a la fe. Era como si nos estuviera dando una última oportunidad para corregir el rumbo antes de que fuera demasiado tarde. Las advertencias no fueron dadas a la ligera. Habló de las guerras, del sufrimiento y de la pérdida de muchas almas si la humanidad no se arrepintiera. Y lo más impresionante fue que estas palabras se transmitían a niños tan pequeños que apenas podían comprender la profundidad de lo que estaban escuchando. Uno de los puntos más impactantes fue la revelación de que, si la humanidad no cambiaba, vendría una nueva y devastadora guerra. La Primera Guerra Mundial ya había dejado profundas cicatrices, pero lo que ella describió fue algo aún más aterrador. Además, la atención a la oración, especialmente al rosario, fue una constante en sus mensajes. La Virgen señaló el rosario como la clave de la paz y la salvación, práctica que debe ser adoptada por todos, sin excepción. La insistencia en la oración demostró que, incluso frente al caos, la fe sigue siendo el camino hacia la redención. Finalmente, la revelación de secretos trajo una capa extra de misterio. ¿Qué podría esconderse en estos secretos? ¿Y por qué la Virgen optó por revelarlos por partes, dejando el último secreto envuelto en tanto suspenso? El peso de estos mensajes seguiría resonando a lo largo de los años, dejando muchas preguntas sin respuesta. Las apariciones de Fátima no fueron solo un fenómeno religioso, sino un llamado urgente a la humanidad a reconsiderar sus valores y acciones. El 13 de junio de 1917, apenas un mes después de la primera aparición, la Virgen María volvió a encontrarse nuevamente con los 3 niños. Esta vez, su mensaje transmitía esperanza y miedo. Reafirmó la importancia de la oración, especialmente del rosario, y animó a los fieles a mantener inquebrantable su fe. Pero al mismo tiempo, había una sombría advertencia. El sufrimiento era inevitable si el mundo no prestaba atención al llamado a la conversión. La segunda aparición marcó un punto de inflexión, donde la urgencia del mensaje se hizo aún más clara. Lucía, Francisco y Jacinta, ya más familiarizados con la presencia de la Virgen, se sintieron profundamente conmovidos por sus palabras. La Virgen los preparó para los tiempos difíciles que vendrían, pero también prometió que, al final de todo, triunfaría el Inmaculado Corazón de María. Esta promesa trajo consuelo no solo a los niños, sino también a los pocos que ya comenzaban a creer en sus visiones. Sin embargo, la idea de que el sufrimiento era parte del plan divino era un misterio difícil de entender, especialmente para aquellos que buscaban una fe indiscutible. El papel del sufrimiento fue central en esta segunda aparición. La Virgen María explicó que el sufrimiento, aceptado con fe, podía salvar muchas almas y traer redención. Francisco y Jacinta, especialmente, llegaron a comprender que sus propios sacrificios, por dolorosos que fueran, tenían un propósito mayor. Ellos, que eran tan jóvenes, comenzaron a ofrecer su dolor a favor de algo que aún no entendían del todo, pero que sentían que era profundamente importante. Este concepto de aceptar el sufrimiento como medio de salvación ha tocado el corazón de muchos. El mensaje de la segunda aparición no fue solo de advertencia, sino de esperanza. La Virgen María prometió que, al final, triunfaría su Inmaculado Corazón, símbolo de que el bien prevalecería sobre el mal. Esta promesa, sin embargo, vino con una condición clara: la conversión del mundo. Quienes escucharon el llamado tendrían la oportunidad de ver la luz. Pero para aquellos que se negaron a cambiar sus costumbres, el futuro sería incierto y lleno de dolor. Era una elección que todos tendrían que hacer. En la tercera aparición, el 13 de julio de 1917, la Virgen María hizo una promesa extraordinaria, un milagro visible que sería presenciado por todos. Este acontecimiento sería la prueba definitiva de que los mensajes que ella trajo eran, en efecto, de origen divino. Los niños, especialmente Lucia, se sintieron en la tarea de llevar esta promesa al mundo. Las expectativas entre los creyentes comenzaron a crecer, y el misterio de Fátima
comenzó a atraer aún más atención de personas cercanas y lejanas. Todos querían presenciar esta gran señal. El anuncio de un milagro inminente hizo que el número de personas que seguían las apariciones aumentara exponencialmente. Cada mes, más y más personas curiosas y devotas acudían a Fátima, esperando confirmación de lo que los niños decían haber visto. Para muchos, esta promesa era lo que necesitaban para disipar cualquier duda. Sin embargo, el escepticismo aún persistía y las autoridades, tanto religiosas como civiles, comenzaron a ejercer una presión más intensa sobre los niños. Después de todo, un milagro era algo que todos querían ver, pero pocos creían realmente en ello. Los preparativos para el gran evento han comenzado. El 13 de octubre quedaría marcado en el calendario de todos los que esperan esta prueba divina. Los niños, incluso bajo presión, mantuvieron su confianza en que ocurriría el milagro. La Virgen lo había prometido y ellos confiaron plenamente en su palabra. Pero ¿cuál sería exactamente este milagro? ¿Una cura? ¿Una señal en el cielo? ¿Algo inexplicable? La curiosidad y el suspenso crecieron cada día mientras el mundo esperaba ver qué sucedería en Fátima. Para muchos, este milagro sería el punto de inflexión. Si sucediera, no habría más lugar a dudas. De lo contrario, las visiones de los niños podrían descartarse como un error o incluso un engaño. Pero hasta entonces, la fe de los niños permaneció inquebrantable. Creían que la Virgen cumpliría su promesa y que, cuando ocurriera el milagro, el mundo finalmente creería. Las expectativas para ese día eran inmensas y las respuestas que traería cambiarían el destino de la historia. El 13 de octubre de 1917, miles de personas se reunieron en Fátima, esperando ansiosamente el milagro prometido. El cielo estaba nublado y la expectación era palpable. Estuvieron presentes unas 70,000 personas, entre creyentes, curiosos, periodistas e incluso escépticos. Cuando llegó el momento, sucedió algo extraordinario. El sol, que hasta entonces había estado oculto por las nubes, comenzó a moverse de una manera nunca antes vista. Los testigos describieron el fenómeno como el milagro del sol, algo que parecía desafiar todas las leyes naturales conocidas. El sol parecía bailar por el cielo, emitiendo rayos de luces de colores que iluminaban a la multitud. Muchos cayeron de rodillas, llorando, mientras otros miraban atónitos, tratando de comprender lo que estaban presenciando. El sol, normalmente fijo y distante, parecía cercano, vibrante, casi como si tuviera vida propia. Para los creyentes fue la confirmación de todo lo que los niños habían dicho. El signo prometido por la Virgen María estaba allí, ante todos, como testimonio del poder divino. Los relatos de las personas que estuvieron presentes fueron diversos, pero todos coincidieron en que esto no era algo común. Sin embargo, como todo gran acontecimiento, el milagro del sol también atrajo a los escépticos. Algunos creían que lo que la gente veía no era más que una ilusión colectiva, tal vez causada por la expectativa y la fe. Otros intentaron explicar el fenómeno como un fenómeno atmosférico poco común, que podría haber sido interpretado de otra manera por quienes esperaban algo sobrenatural. Pero, independientemente de las explicaciones, lo cierto es que algo sucedió ese día, y el misterio del sol en movimiento se convirtió en un hito en la historia de las apariciones de Fátima. El impacto del milagro del sol fue inmediato y poderoso. Para muchos, fue la prueba definitiva de que las apariciones eran reales y que el mensaje traído por la Virgen María debía tomarse en serio. Ya no había lugar a dudas, al menos entre quienes habían presenciado el suceso. Y así, el misterio de Fátima se consolidó como uno de los mayores acontecimientos sobrenaturales del siglo XX. Sin embargo, ¿qué significó ese fenómeno? ¿Fue simplemente un milagro o un mensaje aún más profundo para el futuro de la humanidad? Después del milagro del sol, el impacto fue inmediato y el mundo empezó a tomar conciencia de lo sucedido en Fátima. Rápidamente comenzaron a circular relatos de testigos y noticias que sacaron a la luz el extraordinario fenómeno que desafiaba las leyes naturales. La prensa, que inicialmente vio las apariciones con escepticismo, tuvo que rendirse ante la evidencia de que algo inexplicable había sucedido.
Artículos, fotografías y testimonios de los presentes inundaron los titulares, y el pequeño pueblo de Fátima se convirtió en el epicentro de un acontecimiento que resonaría en todo el mundo. La respuesta de la Iglesia Católica fue cautelosa. Si bien muchos creyentes creían que las apariciones y el milagro eran señales divinas, la Iglesia sabía que necesitaba investigar a fondo antes de hacer cualquier declaración oficial. Al fin y al cabo, un acontecimiento de tal magnitud exigía prudencia. Poco a poco, la Iglesia empezó a reconocer la importancia de las apariciones, pero el proceso de aceptación oficial llevaría tiempo. La presencia de sacerdotes y religiosos el día del milagro, sin embargo, ya indicaba que había sucedido algo realmente significativo. Sin embargo, el impacto no se sintió solo entre las personas religiosas. El suceso de Fátima llamó la atención de científicos, escépticos y críticos de todo el mundo. Muchos han intentado explicar el milagro del sol como un fenómeno atmosférico, un juego de luces provocado por las nubes y las condiciones climáticas. Otros lo consideraron un caso de histeria colectiva, argumentando que la fe de los presentes podría haber influido en sus percepciones. Pero, a pesar de los intentos de racionalizar lo sucedido, lo cierto es que el suceso continuó sin una explicación concreta, lo que solo alimentó el misterio. Con el tiempo, Fátima se convirtió en un punto de peregrinación mundial. Fieles de todo el mundo comenzaron a viajar hasta el pequeño pueblo portugués en busca de respuestas, milagros y, sobre todo, fe. El milagro del sol no solo reafirmó las creencias de millones de personas, sino que también planteó profundas preguntas sobre la naturaleza de lo divino y lo sobrenatural. Y para quienes vivieron el evento, quedó la certeza de que, por un breve momento, el cielo y la tierra se encontraron de una manera que desafió toda lógica humana. Entre los muchos misterios revelados por la Virgen María a los niños de Fátima, uno de los más intrigantes fue el conjunto de 3 secretos. Estas profecías, transmitidas en privado a Lucia, Francisco y Jacinta, contenían revelaciones sobre el destino de la humanidad. El primer secreto, aterrador por su sencillez, fue una visión clara del infierno. Los niños describieron detalladamente un lugar de sufrimiento eterno, lleno de almas que, por no haberse convertido, fueron condenadas. Esta visión aterrorizó a los niños y sirvió como un sombrío recordatorio de la necesidad de oración y penitencia. El segundo secreto fue una advertencia específica sobre el futuro de la humanidad. La Virgen María advirtió sobre el estallido de una nueva guerra, incluso más devastadora que la Primera Guerra Mundial, si el mundo no se arrepentía y volvía a la oración. Esta predicción, que parecía imposible de creer en su momento, acabó cumpliéndose con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Además, el segundo secreto también menciona el papel de Rusia, pidiendo la consagración de la nación al Inmaculado Corazón de María. De lo contrario, advirtió la Virgen, Rusia difundiría sus errores por el mundo. Pero el tercer secreto, sin duda, fue el más controvertido. Mantenido bajo llave durante décadas, su contenido se convirtió en objeto de especulación global. El Vaticano no reveló el secreto hasta el año 2000, y su mensaje hacía referencia a la persecución de la Iglesia y al ataque al Papa Juan Pablo II. Sin embargo, muchos creen que el secreto contiene mucho más de lo que se ha revelado, quizás algo tan inquietante que la Iglesia ha decidido mantenerlo oculto. Esta controversia continúa hasta el día de hoy, generando dudas sobre lo que realmente se dijo en Fátima. Estas 3 profecías de Fátima continúan intrigando al mundo. Sus revelaciones, que sacudieron tanto la fe como la ciencia, no son solo historias del pasado lejano, sino advertencias sobre el futuro. Lo que estaba en juego no era solo el destino de las naciones, sino el alma de la humanidad. La urgencia de las palabras de la Virgen era clara. Sin conversión, sin oración y sin fe, el mundo se encaminaría hacia mayores desastres. Y estas profecías todavía resuenan, lo que nos obliga a cuestionar lo que está por venir. El tercer secreto de Fátima es, sin duda, el más envuelto en misterio y controversia. Si bien los 2 primeros secretos se revelaron relativamente pronto, el tercero permaneció oculto durante décadas, alimentando especulaciones y teorías de conspiración. ¿Por qué la Iglesia decidió mantener tan protegido este secreto? Para muchos, esto indicaba que su contenido era aún más inquietante que las predicciones anteriores.
¿Qué podía ser tan terrible que tuviera que mantenerse en secreto durante tanto tiempo? Esta duda persistió en los corazones de creyentes y eruditos durante gran parte del siglo XX. Finalmente, en el año 2000, el Vaticano reveló el contenido del tercer secreto, que describía una visión apocalíptica. Un obispo vestido de blanco, presumiblemente el Papa, cayendo bajo una lluvia de balas. La Iglesia interpretó esta visión como una predicción del ataque contra el Papa Juan Pablo II, ocurrido en 1981. De hecho, el Papa Juan Pablo II creía que había sido salvado por la intervención divina de la Virgen María, vinculando su supervivencia directamente a la profecía de Fátima. Pero incluso después de esta revelación, muchos siguieron creyendo que el secreto aún ocultaba algo más. Han surgido teorías de que el verdadero contenido del tercer secreto podría estar relacionado con eventos más catastróficos, como una apostasía dentro de la Iglesia o incluso el fin de los tiempos. Algunos sugieren que el secreto habla de una crisis espiritual global, una pérdida masiva de fe que sacudiría el tejido de la Iglesia y la sociedad. La propia Lucia, que vivió gran parte del siglo XX, habría dicho que el secreto era mucho más complejo que la simple visión revelada en el 2000. Estos elementos siguen alimentando la fascinación que rodea al tercer secreto. El misterio que rodea al tercer secreto plantea interrogantes sobre la naturaleza de la revelación divina y hasta qué punto la Iglesia está dispuesta a compartir ciertas verdades con el público. ¿Será posible que aún quedaran aspectos sin revelar? ¿O las interpretaciones y expectativas creadas a lo largo de los años han excedido lo que realmente se dijo? Lo que queda claro es que el tercer secreto de Fátima tocó algo profundo en la psique colectiva de la humanidad, algo que continúa generando debate hasta el día de hoy. Uno de los aspectos más intrigantes de las apariciones de Fátima fue el papel central que jugó Rusia en los mensajes de la Virgen María. Durante el segundo secreto, la Virgen advirtió que si Rusia no se consagraba al Inmaculado Corazón de María, difundiría sus errores por el mundo. En ese momento, esta advertencia parecía confusa, ya que la Revolución Rusa apenas comenzaba. Sin embargo, a medida que el régimen comunista tomó el poder e influyó en gran parte del mundo, las palabras de la Virgen empezaron a tener mucho más sentido. La conexión entre Fátima y Rusia se convirtió en un punto crucial en la interpretación de las profecías. La Virgen María pidió explícitamente al Papa que consagrara Rusia a su Inmaculado Corazón como una forma de evitar que sus errores se extendieran y llevaran al mundo a más guerras y destrucción. Muchos creen que el fracaso inicial de la Iglesia a la hora de llevar a cabo esta consagración puede haber sido una de las razones por las que el comunismo se extendió tan rápidamente, provocando décadas de opresión, persecución religiosa y conflicto global. A lo largo de los años, se han realizado varios intentos de consagrar a Rusia. Sin embargo, la consagración más significativa ocurrió en 1984, cuando el Papa Juan Pablo II celebró una ceremonia mundial de consagración al Inmaculado Corazón de María. Aunque no se mencionó explícitamente a Rusia, muchos creen que esta consagración finalmente cumplió con el pedido hecho en Fátima. De hecho, apenas unos años más tarde, el régimen comunista comenzó a desmoronarse y la Unión Soviética se disolvió, alimentando la creencia de que estaba obrando una intervención divina. El papel de Rusia en las apariciones de Fátima sigue siendo un tema de gran debate e interés. ¿Será suficiente esta consagración para evitar futuros conflictos? ¿O será que el pedido de la Virgen María aún no ha sido completamente atendido? La influencia de Rusia en la historia mundial es innegable, y las palabras pronunciadas en Fátima parecen haber resonado a lo largo de las décadas. Sin embargo, muchos todavía se preguntan si el mundo ha aprendido la lección que las apariciones intentaban enseñar. Desde el inicio de las apariciones, el escepticismo estuvo presente. Después de todo, ¿cómo podrían ser elegidos 3 niños, simples pastores, para recibir un mensaje tan grandioso? Para muchos, las visiones de Fátima fueron difíciles de aceptar. Había quienes creían que todo era solo una invención infantil o, peor aún, una manipulación de las autoridades religiosas para controlar a la población. La controversia creció a medida que las apariciones atrajeron más atención y los escépticos de todos lados comenzaron a cuestionar la autenticidad de lo que estaba sucediendo en el pequeño pueblo portugués.
Los eruditos y científicos, especialmente en los primeros años, intentaron explicar las apariciones a través de fenómenos naturales o psicológicos. Algunos han sugerido que lo que presenciaron los niños no fueron más que ilusiones causadas por las condiciones atmosféricas. Otros, más críticos, consideraron que los niños podrían haber sido influenciados por las expectativas religiosas de sus padres y de la comunidad. Las explicaciones variaron, pero todas tenían el mismo objetivo: desmitificar lo que muchos creían que era un signo divino. Para estos escépticos, era necesario racionalizar el fenómeno de Fátima. También comenzaron a circular teorías de conspiración. Hubo quienes afirmaron que la Iglesia Católica estaba utilizando las apariciones como una herramienta para aumentar su poder e influencia, especialmente en tiempos de gran inestabilidad social y política. Algunos vieron las advertencias sobre Rusia, el futuro de la Iglesia y la Segunda Guerra Mundial como intentos de manipular la opinión pública. Estas teorías alimentaron el escepticismo, creando una clara división entre quienes creían fielmente en las visiones y quienes las veían como un juego de poder. A pesar de todas las críticas, las apariciones de Fátima han resistido la prueba del tiempo. Incluso frente a tantos escépticos, el misterio persistió y los mensajes de los niños continuaron resonando entre los fieles. La fe, para muchos, no necesitaba pruebas concretas. El escepticismo y la controversia no hicieron más que reforzar la idea de que, cuando se trata de lo divino, no todo se puede explicar. ¿Pero alguna vez se resolverán por completo las dudas que rodean las apariciones? ¿O seguirán alimentando el misterio que hace de Fátima uno de los mayores enigmas religiosos de la historia? Después de las apariciones, la vida de Lucia, Francisco y Jacinta cambió para siempre. Lo que alguna vez fue una existencia sencilla y pacífica, ahora se ha transformado en un intenso viaje espiritual. Francisco y Jacinta, el menor, comenzaron a dedicar su vida a la oración y al sacrificio, entendiendo que su dolor y sufrimiento tenían un propósito divino. Se convirtieron en símbolos de pureza y fe, aceptando los desafíos que la vida les imponía con una madurez sorprendente para niños tan pequeños. Pero incluso con esta devoción, sus vidas estarían marcadas por tragedias personales. Poco después de las apariciones, Francisco y Jacinta enfermaron gravemente. Ambos contrajeron la gripe española, que en ese momento asolaba al mundo, y a pesar de su sufrimiento, aceptaron sus enfermedades como parte del plan divino. Francisco murió en 1919, a la edad de 11 años, mientras que Jacinta, que padecía intensos dolores, falleció en 1920, a la edad de 10 años. Sus sacrificios fueron vistos como ejemplos de fe inquebrantable, y la Iglesia Católica los canonizó como santos en 2017, reconociendo la santidad de sus cortas pero impactantes vidas. Lucia, la mayor, corrió otra suerte. La enviaron a un convento, donde pasó la mayor parte de su vida como monja. Vivir alejada de las miradas indiscretas del público le permitió reflexionar sobre las apariciones y sus mensajes. En cartas y escritos, Lucia continuó compartiendo sus experiencias, revelando detalles sobre visiones y conversaciones con la Virgen María. Su vida en el convento estuvo dedicada a la oración y la contemplación, y se convirtió en una de las figuras religiosas más respetadas de su tiempo, recordada siempre como portadora de los divinos mensajes de Fátima. Las vidas de los 3 niños fueron cortas, pero el impacto que dejaron en el mundo es inconmensurable. Se convirtieron en ejemplos vivos de fe, sacrificio y devoción, recordándonos la fragilidad de la vida y la importancia de seguir un camino espiritual. Lo que comenzó como un simple llamado a la oración, se convirtió en un legado que continúa inspirando a millones de personas. Sin embargo, la historia de estos niños nos lleva a preguntarnos, ¿qué nos impide seguir los mismos pasos de fe y devoción? Lucia, la última superviviente de los 3 hijos de Fátima, vivió una larga vida dedicada a la fe y a la misión que recibió en las apariciones. Mientras sus primos Francisco y Jacinta se marcharon siendo niños, Lucia fue llamada a tomar un camino diferente. En 1921, a los 14 años, ingresó en el convento, donde comenzó a vivir en silencio y oración. La vida en el convento le ofreció la tranquilidad para reflexionar sobre todo lo que había presenciado y meditar sobre el peso de los mensajes que la Virgen María le había confiado. Como monja, Lucia escribió cartas y relatos detallados sobre las apariciones y los secretos que le fueron revelados.
Estos escritos se convirtieron en documentos esenciales para la Iglesia y para los estudiosos de Fátima. Su misión no se limitó a recordar el pasado, también sintió la responsabilidad de mantener vivo el mensaje de Fátima para las generaciones futuras. Su vida en el convento fue sencilla, pero llena de propósito, buscando siempre fortalecer la fe de los fieles y fomentar la práctica de la oración, especialmente el rosario, tal como le había sido instruido por la Virgen. Lucia vivió hasta el año 2005, falleciendo a la edad de 97 años. Su muerte marcó el fin de una era, pero su legado siguió resonando en los corazones de millones de devotos en todo el mundo. Incluso después de décadas de silencio y contemplación, Lucia nunca dejó de ser una figura central en la historia de Fátima. Para muchos, ella era la guardiana de los secretos y las revelaciones divinas. Su vida, alejada de los focos, estuvo marcada por la serenidad y la convicción de haber cumplido la misión que le había sido confiada. El impacto de Lucia va más allá de las apariencias. Simboliza perseverancia, fe inquebrantable y el compromiso de seguir un llamado divino, por difícil que sea. Su larga vida sirvió como recordatorio de que el camino espiritual no tiene un final, sino un crecimiento y una dedicación continuos. Lucia dedicó su vida a difundir el mensaje de la Virgen María, y su historia nos lleva a reflexionar. ¿Estamos dispuestos a escuchar y seguir lo que se nos pide en nuestro propio camino de fe? Desde el inicio de las apariciones en Fátima, la Iglesia Católica ha tratado el fenómeno con cautela. Era necesario investigar detenidamente, verificar los informes y, sobre todo, asegurarse de que no hubiera manipulaciones ni errores. El proceso de autenticación no fue rápido y pasaron años antes de que la Iglesia reconociera oficialmente las apariciones. Al principio, muchos clérigos vieron las visiones de los niños con escepticismo y se preguntaron si eran resultado de la imaginación o de influencias externas. El desafío era grande: ¿cómo distinguir entre lo divino y lo imaginario? Poco después de los relatos de los niños comenzaron las investigaciones, recogiéndose testimonios y analizando las circunstancias de las apariciones. La Iglesia sabía que, para aprobar algo de tal magnitud, era necesario un rigor absoluto. Uno de los puntos principales era conseguir que los mensajes transmitidos por los niños fueran coherentes y estuvieran libres de cualquier tipo de manipulación. Sin embargo, la creciente atención que Fátima atrajo, tanto de creyentes como de escépticos, hizo que el proceso fuera aún más delicado. La Iglesia no podía actuar con prisas ni ignorar la gravedad del fenómeno. Poco a poco, a medida que se consolidaron los informes y más personas presenciaron el milagro del sol, la Iglesia empezó a reconocer la autenticidad de las apariciones. En 1930, el obispo de Leiria, Fátima, declaró oficialmente que las apariciones eran dignas de fe, allanando el camino para la amplia difusión del culto a la Virgen de Fátima. Aún así, la decisión no llegó sin debates internos. Algunos miembros de la Iglesia continuaron cuestionando ciertos aspectos de las visiones, especialmente el contenido de los secretos. Pero el impacto de los mensajes, que hablaban de conversión, oración y penitencia, fue innegable. La implicación del Papa Juan Pablo II fue uno de los momentos más destacados en el reconocimiento de las apariciones. Después de sobrevivir al atentado de 1981, creyó firmemente que había sido salvado por intercesión de la Virgen de Fátima. Esto fortaleció aún más la conexión entre la Iglesia y los mensajes de las apariciones. Pero, hasta el día de hoy, hay quienes se cuestionan si todo lo revelado al público corresponde a la completa verdad. La autenticidad de las visiones ha quedado firmemente establecida, pero persiste la controversia sobre el contenido real de los secretos. Después del reconocimiento oficial de las apariciones por parte de la Iglesia, Fátima se convirtió en un lugar de peregrinación mundial. El creciente número de devotos que visitaban el pequeño pueblo generó la necesidad de construir un espacio adecuado para acoger a los fieles. Fue entonces cuando nació la idea de construir el santuario de Fátima, un lugar sagrado donde se pudiera vivir de manera profunda la fe, la devoción y el misterio de las apariciones. El lugar, que comenzó modestamente, creció gradualmente hasta convertirse en uno de los centros religiosos más grandes del mundo, atrayendo a millones de personas cada año. El santuario fue construido por etapas y cada detalle fue pensado para reflejar la espiritualidad de las apariciones.
La capilla de las apariciones, situada en el lugar exacto donde los niños vieron por primera vez a la Virgen María, se convirtió en el corazón palpitante del santuario. A su alrededor se construyeron otros espacios sagrados, como la Basílica de Nuestra Señora del Rosario y la moderna Basílica de la Santísima Trinidad. Estos monumentos, además de su valor arquitectónico, simbolizan la grandeza del mensaje de Fátima y el compromiso de los fieles con la oración y la devoción. La construcción del santuario no fue solo un proyecto físico, sino también espiritual. Miles de devotos de todo el mundo contribuyeron a su construcción, ya sea con donaciones económicas o trabajo voluntario. Fátima se convirtió en un símbolo de unidad entre los católicos, un lugar donde la gente podía acudir en busca de respuestas, paz y, a menudo, milagros. Cada año, las peregrinaciones a Fátima adquieren nuevas dimensiones, con procesiones con velas, oraciones y ceremonias que fortalecen la fe de quienes creen en el poder transformador del mensaje de la Virgen. Hoy, el santuario de Fátima es más que un simple lugar de peregrinación. Representa el encuentro entre lo divino y lo humano, un lugar donde la historia de las apariciones sigue viva. Fátima atrae no solo a católicos devotos, sino también a personas curiosas y escépticas, todos buscando algo que trascienda lo ordinario. La construcción física del santuario refleja, en muchos sentidos, la construcción de la fe en los corazones de millones. ¿Pero qué trae a tanta gente a este lugar? ¿Es solo curiosidad o hay algo más profundo, algo que resuena dentro de cada uno que pisa este suelo sagrado? El 13 de mayo de 1981, el Papa Juan Pablo II fue víctima de un atentado mientras saludaba a los fieles en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. La fecha no pasó desapercibida para el Papa, que pronto asoció el atentado con las profecías de Fátima. Para él, el hecho de haber sobrevivido a un ataque tan grave, en un día tan significativo, no fue una mera coincidencia. Creía firmemente que la Virgen de Fátima había intervenido para salvarle la vida, cumpliendo así una de las predicciones contenidas en el tercer secreto. Tras su recuperación, el Papa Juan Pablo II se propuso visitar Fátima y expresar su agradecimiento a la Virgen. En 1982, peregrina al santuario y deposita la bala que casi le quita la vida en la corona de la imagen de Nuestra Señora de Fátima. Para muchos, este gesto fue una confirmación del vínculo directo entre el tercer secreto y el atentado. El Papa no solo sobrevivió al ataque, sino que también vio el evento como una prueba del poder protector de la Virgen María, fortaleciendo aún más la fe de millones de católicos en todo el mundo. La conexión entre el ataque y la profecía de Fátima generó muchas discusiones. Mientras algunos vieron esto como el cumplimiento literal de la visión profética, otros cuestionaron si el tercer secreto encierra aún más misterios. El Papa Juan Pablo II creía que el sufrimiento que había experimentado era parte de un plan divino y que su supervivencia era una señal clara de que el poder de la oración y la intercesión de la Virgen era real. Su devoción por Fátima se intensificó y se convirtió en uno de los mayores promotores del mensaje de las apariciones. El ataque al Papa Juan Pablo II, en sí mismo, ya fue un evento de gran impacto global, pero su conexión con Fátima aportó una nueva dimensión a la historia. Para muchos, este episodio reforzó la idea de que las apariciones de Fátima no eran solo acontecimientos del pasado, sino que sus profecías seguían manifestándose en el presente. El Papa vio su destino como parte de algo más grande, pero la pregunta que queda es, ¿qué más nos depara el futuro dentro de los mensajes aún enigmáticos de Fátima? A medida que el mundo avanza hacia el siglo XXI, las profecías de Fátima continúan generando debates e interpretaciones. Lo que inicialmente parecía un mensaje restringido al contexto de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, adquiere ahora nuevos contornos. Para muchos, las advertencias sobre Rusia, la pérdida de fe y los castigos que vendrían si la humanidad no se convertía todavía, resuenan en las crisis modernas. El mensaje central de las apariciones, la urgente necesidad de oración, penitencia y conversión, sigue siendo tan relevante hoy como lo era en 1917. En los tiempos actuales, muchos eruditos y teólogos buscan aplicar las profecías de Fátima a cuestiones contemporáneas. Las guerras, los conflictos ideológicos
La creciente secularización y las crisis de fe en todo el mundo parecen reflejar lo que la Virgen María había advertido. La referencia a Rusia, por ejemplo, es constantemente revisada, especialmente en lo que respecta a la influencia política y espiritual del país. Además, el mensaje de Fátima también es visto como una advertencia sobre la responsabilidad de la Iglesia de mantener viva la fe en un mundo cada vez más alejado de la espiritualidad. La relevancia de Fátima en el siglo XXI se puede comprobar también en el aumento de las peregrinaciones al santuario. Millones de personas continúan viajando allí en busca de paz espiritual, sanación y respuestas a sus preocupaciones. El mensaje de Fátima, que muchos consideran un llamado a la humanidad para evitar futuras calamidades, todavía resuena profundamente entre los fieles. La oración, especialmente el rosario, sigue siendo considerada una de las principales armas espirituales para combatir el mal y traer la paz al mundo. La apelación al Inmaculado Corazón de María y la consagración global se consideran caminos de esperanza. A pesar del paso del tiempo, las profecías de Fátima mantienen su fuerza. Con cada nueva crisis global, ya sean guerras o crisis espirituales, las palabras de la Virgen María parecen adquirir una nueva interpretación. Lo que queda por ver es hasta qué punto estos mensajes se han entendido y aplicado plenamente. La pregunta que muchos todavía se hacen es: ¿realmente estamos escuchando el llamado a la conversión y a la oración? ¿O nos estamos alejando cada vez más de lo advertido? La historia de las profecías de Fátima, al parecer, aún no ha llegado a su fin. Con el paso de los años, el santuario de Fátima se ha convertido en un lugar de peregrinación de millones de personas en busca de milagros, curaciones y respuestas espirituales. Se cree que la Virgen María, por su intercesión, realizó innumerables milagros en este lugar sagrado. Poco después de las apariciones, comenzaron a surgir informes de curaciones físicas, emocionales y espirituales. Las personas que padecían enfermedades incurables encontraron alivio y muchas otras descubrieron un nuevo significado en sus vidas. Estos milagros, a menudo asociados con una fe profunda y el rezo del rosario, reforzaron el poder transformador de la devoción a Nuestra Señora de Fátima. Entre los casos más conocidos se encuentran historias de personas que, después de orar fervientemente en el santuario, experimentaron curaciones inmediatas. Desaparecieron misteriosamente enfermedades graves que la medicina no podía solucionar, lo que muchos consideran milagros. Estos relatos, documentados por médicos y testigos, son analizados cuidadosamente por la Iglesia antes de ser reconocidos oficialmente. Para quienes reciben estas gracias, la experiencia de Fátima va más allá de una simple visita. Se convierte en un encuentro personal con lo divino, un momento en el que sus vidas se transforman para siempre. Pero los milagros de Fátima no se limitan solo a curaciones físicas. También existen innumerables historias de conversión espiritual, donde personas que estaban alejadas de la fe redescubrieron el poder de la oración y la devoción mariana. Muchos de los que llegaron a Fátima, llenos de dudas o escepticismo, salieron renovados, con un nuevo propósito en sus vidas. El impacto espiritual del santuario es innegable, y la atmósfera de oración y contemplación que impregna el lugar ofrece a los peregrinos la oportunidad de reflexionar sobre sus vidas y sus conexiones con lo sagrado. Estas historias de fe y curación continúan atrayendo a devotos de todo el mundo. Cada año se cuentan nuevos milagros y la devoción a Nuestra Señora de Fátima crece aún más. Para los peregrinos, Fátima no es solo un lugar físico de encuentro, sino un espacio donde el cielo y la tierra se encuentran de una manera única. Sin embargo, los milagros que ocurren en Fátima plantean una pregunta importante. ¿Qué significa tener fe y creer en algo que va más allá de lo que los ojos pueden ver? Desde el inicio de las apariciones en Fátima, el fenómeno atrajo la atención no solo de personas religiosas, sino también de científicos y escépticos que intentaron buscar explicaciones racionales a los acontecimientos, especialmente al milagro del sol, que parecía ser un milagro. Milagro para muchos, para otros podría explicarse por fenómenos atmosféricos o ilusiones colectivas. Desde entonces, la ciencia ha estudiado minuciosamente los informes, tratando de comprender qué pudo haber sucedido aquel fatídico día del 13 de octubre de 1917. Algunas teorías sugieren que el milagro del sol pudo haber sido causado por fenómenos meteorológicos raros,
como una inversión térmica o un espejismo solar. Estos eventos, aunque raros, podrían explicar la visión del Sol bailando en el cielo y los efectos visuales que describieron los fieles. Otros científicos sostienen que lo que la gente presenció fue el resultado de una ilusión óptica causada por una fuerte luz solar después de un período de nubes. Sin embargo, estas explicaciones nunca han sido concluyentes, y muchos se preguntan si es posible que miles de personas hayan podido experimentar la misma ilusión al mismo tiempo. Además de los intentos de explicar el milagro del Sol, la ciencia también ha analizado a los propios niños que presenciaron las apariciones. Algunas investigaciones buscaron comprender si Lucia, Francisco y Jacinta pudieron haber sido influenciados por sus experiencias personales o por el contexto religioso en el que vivieron. Sin embargo, los informes constantes de los niños, incluso bajo presión, y la ausencia de pruebas de manipulación o engaño psicológico, siguen desafiando las teorías científicas. El fenómeno de Fátima sigue siendo, hasta el día de hoy, uno de los acontecimientos más complejos e inexplicables. Incluso con tantos intentos de explicación, Fátima se resiste al escrutinio científico. Para los fieles, la ciencia no puede, y quizás nunca lo hará, comprender plenamente los acontecimientos de Fátima. El milagro del Sol y los mensajes que lo acompañaron trascienden la comprensión humana. Después de todo, ¿cómo podemos explicar algo que desafía las leyes mismas de la naturaleza? La fe, en este caso, sigue siendo la clave para comprender lo que realmente sucedió. Sin embargo, el diálogo entre fe y ciencia en torno a Fátima plantea una pregunta intrigante. ¿Hay acontecimientos que están más allá de la comprensión humana? Los mensajes revelados por la Virgen María en Fátima no fueron solo para los 3 niños, sino para toda la humanidad. A lo largo de las comparecencias, el tono de sus palabras fue claro. La humanidad necesitaba cambiar de rumbo. El llamado a la conversión, a la oración y a la penitencia fue una advertencia urgente de que el mundo estaba en un camino peligroso. La Virgen habló de las guerras, el sufrimiento y la pérdida de almas como consecuencias inevitables si los hombres seguían ignorando su vocación. Fue una advertencia sombría, pero también estaba llena de esperanza. La promesa de que si el mundo se volvía a Dios, se restauraría la paz. El contenido de estos mensajes tocaba temas profundos y universales. La necesidad de conversión personal no se limitaba a un grupo específico de personas, sino a toda la humanidad. La Virgen pidió a todos que rezaran diariamente el rosario, como forma de intercesión y protección contra los males que vendrían. También mencionó la importancia de ofrecer sacrificios por los pecadores, una práctica de fe que parecía sencilla, pero que conllevaba una gran responsabilidad. El mensaje fue que cada persona tenía el poder de cambiar el destino de la humanidad a través de sus acciones individuales. El llamado a la oración y la penitencia no fue una simple sugerencia, era una condición para evitar los desastres que estaban por venir. El mundo, según las visiones, estaba al borde de grandes calamidades. La Primera Guerra Mundial ya había dejado sus huellas, y la Virgen advirtió que, si el mundo no se arrepentía, ocurriría una guerra aún más devastadora, que llegó a buen término con la Segunda Guerra Mundial. Esta predicción dio nuevo peso a los mensajes, demostrando que las advertencias no eran meras palabras, sino predicciones de acontecimientos que afectarían a toda la humanidad. La esencia de estos mensajes fue un llamado a la fe. El Inmaculado Corazón de María triunfaría, pero solo si el mundo escuchara sus advertencias y se volviera a Dios. Sin embargo, la pregunta sigue siendo, ¿estamos preparados para responder a este llamado? Incluso después de tantos años, el llamado a la conversión y a la oración continúa resonando, recordándonos que el destino de la humanidad puede depender de las decisiones que tomamos todos los días. ¿Todavía hay tiempo para cambiar el curso de la historia? Durante todas las apariciones de Fátima, el rosario se presentó como una de las herramientas de oración más poderosas. La Virgen María pidió repetidamente a los niños y a todos los fieles que rezaran el rosario diariamente. Pero ¿por qué se hizo tanto hincapié en esta práctica? El rosario, en su sencillez, conlleva una inmensa profundidad espiritual, y la Virgen dejó claro que, a través de él, la humanidad podría alcanzar las gracias y la protección divinas. En las apariciones, el rosario fue visto como un arma contra el mal,
y una fuente de paz para un mundo en guerra. Rezar el rosario es una forma de meditar sobre los misterios de la vida de Jesús y María, mientras se repite una serie de oraciones sencillas y poderosas. La Virgen María explicó que a través del rosario no solo se bendecirían a individuos, sino que se podrían proteger a naciones enteras de los males que amenazaban al mundo. El rezo diario del rosario se presentó como una forma de reparar los pecados de la humanidad y llamar a la conversión de los pecadores. Para los niños de Fátima, esta práctica se convirtió en parte esencial de sus vidas después de las apariciones. Para quienes aceptaron el llamado de Fátima, el rosario fue más que una simple oración. Era una conexión directa con lo divino. Muchos de los milagros asociados con Fátima, incluidas curaciones y conversiones, están vinculados a la devoción al rosario. Las historias de personas que, a través de esta práctica, encontraron paz en medio de dificultades y desafíos, refuerzan el poder transformador de esta oración. La Virgen dejó claro que, a través del rosario, los fieles podían combatir el mal y allanar el camino hacia la paz mundial. Fue una promesa, pero también una responsabilidad para todos los que decidieron seguirla. Incluso en los tiempos modernos, el rosario sigue siendo una práctica central para millones de católicos en todo el mundo. La devoción que comenzó con los hijos de Fátima se ha extendido por todas partes, y la llamada de la Virgen María sigue vigente. En un mundo que todavía enfrenta guerras, divisiones y crisis de fe, el rosario es visto como una fuente de fortaleza y esperanza. Pero, ¿estamos dispuestos a responder a este llamado con la misma seriedad que se exigió en 1917? El papel del rosario, tanto en las apariciones como en la vida espiritual de millones de personas, sigue siendo una invitación constante a la oración y la conversión. Fátima, Lourdes y Guadalupe se encuentran entre los santuarios marianos más importantes del mundo, y lo que los conecta es el profundo misterio de las apariciones de la Virgen María. En cada uno de estos lugares, María se apareció a la gente sencilla, llevando mensajes de fe, penitencia y oración. Aunque las culturas y contextos históricos son diferentes, hay un hilo común que conecta estas apariciones: el llamado urgente a la conversión y la devoción. La Virgen María parece elegir momentos y lugares concretos para aparecer, siempre con un mensaje de esperanza, pero también con advertencias claras sobre el futuro de la humanidad. En el caso de Fátima, los niños pastores fueron elegidos para ser portadores de un mensaje de paz y oración, mientras que en Lourdes, la joven Bernadette Soubirous recibió una revelación de una fuente milagrosa. En Guadalupe, María apareció como figura materna, vinculada a la cultura local, representando no solo una conexión espiritual, sino también un símbolo de unidad entre los pueblos indígenas y el cristianismo. Cada una de estas apariciones toca temas profundamente relevantes para sus tiempos y regiones, pero todas comparten el mismo objetivo: acercar a los fieles a Dios a través de María. Las similitudes entre los santuarios son intrigantes. En todos estos lugares, María pide oración y conversión, y todos se han convertido en centros de milagros, atrayendo a millones de peregrinos en busca de curación, fe y respuestas. Además, las apariciones están rodeadas de misterios que trascienden la explicación humana. Al igual que Fátima, los acontecimientos de Lourdes y Guadalupe fueron recibidos inicialmente con escepticismo, pero con el tiempo sus milagros y la devoción que despertaron resultaron ser innegables. Es como si María hubiera elegido estos puntos específicos para intervenir directamente en la historia humana, cada vez que el mundo más necesitaba fe y dirección. Estas misteriosas conexiones entre los santuarios marianos siguen fascinando tanto a devotos como a eruditos. ¿Qué lleva a la Virgen María a aparecer en determinados momentos de la historia y en determinados lugares? ¿Podrían estas apariciones ser parte de un plan más amplio que todavía no podemos comprender del todo? Lo que sabemos es que estos santuarios son lugares de profunda transformación espiritual, donde el cielo parece tocar la tierra de una manera especial. Y el mensaje es claro: María continúa guiando a sus hijos, ofreciendo esperanza en tiempos de desesperación y fe en tiempos de incertidumbre. La historia de las apariciones de Fátima, con su misterio y profundos mensajes, ha encontrado un lugar no solo en la fe de los devotos, sino también en la cultura popular.
A lo largo de los años, la narrativa de Fátima se ha adaptado al cine, la literatura e incluso la música, llegando a audiencias mucho más allá de los muros de la iglesia. Películas sobre las apariciones, como el clásico El milagro de Fátima, de 1952, llevaron esta historia a la pantalla, recreando el drama de las visiones de los niños y la polémica que las siguió. Estas adaptaciones ayudaron a popularizar aún más el misterio de Fátima. El impacto de Fátima en el cine es significativo, ya que acercó al gran público una historia que, de otro modo, podría haberse restringido al ámbito religioso. La representación visual de las apariciones dio vida a un evento trascendente y facilitó a personas de diferentes orígenes comprender la profundidad de lo sucedido en 1917. Las películas y documentales continúan explorando el fenómeno de Fátima, ofreciendo diferentes perspectivas, algunas más centradas en la fe y otras que intentan cuestionar o explicar los hechos desde una perspectiva racional y escéptica. Además del cine, Fátima encontró su lugar en la literatura. Los libros, tanto de ficción como de no ficción, han explorado las profecías, milagros y secretos revelados en Fátima. Algunos autores utilizan la historia como telón de fondo para tramas de suspenso y misterio, mientras que otros profundizan en los aspectos teológicos e históricos de las apariciones. La conexión de Fátima con acontecimientos globales, como la Segunda Guerra Mundial y el ataque al Papa Juan Pablo II, es también un tema recurrente en la literatura, que muestra cómo los mensajes de la Virgen continúan impactando el mundo moderno. Fátima, como evento religioso, trascendió sus orígenes y se convirtió en un ícono cultural. Su presencia en películas, libros y otros medios de comunicación populares demuestra la fascinación duradera que evocan las apariciones. Para los fieles, estas representaciones son una forma de mantener vivo el mensaje de Fátima, mientras que para los curiosos ofrecen la oportunidad de explorar uno de los mayores misterios del siglo XX. Pero en medio de estas adaptaciones queda una pregunta. ¿Captan realmente las representaciones culturales de Fátima el espíritu de las apariciones o lo distorsionan para satisfacer las expectativas del público moderno? Una de las preguntas más profundas que plantean las apariciones de Fátima es la posibilidad de una conexión con el fin de los tiempos. Desde que la Virgen María reveló los secretos a los niños, muchos han interpretado sus mensajes como advertencias apocalípticas, sugiriendo que los acontecimientos descritos pueden ser señales de un futuro catastrófico para la humanidad. El tercer secreto en particular, con la visión de un obispo vestido de blanco siendo atacado, fue visto por muchos como una referencia a una crisis importante dentro de la Iglesia, que podría estar relacionada con el fin de los tiempos. ¿Es Fátima, entonces, una preparación para lo que está por venir? El tercer secreto de Fátima, revelado por el Vaticano en el año 2000, mencionaba la persecución de la Iglesia y el gran sufrimiento del Papa. Para muchos teólogos y eruditos, esta revelación es la clave para comprender el futuro de la humanidad. Aunque el Vaticano ha vinculado esta visión con el ataque al Papa Juan Pablo II, algunos creen que el secreto aún contiene mensajes no revelados o mal interpretados que pueden estar relacionados con el fin de los tiempos. Las guerras, los desastres naturales y la pérdida de la fe mundial se consideran señales de que nos dirigimos hacia un acontecimiento de magnitud apocalíptica. Además, las apariciones de Fátima coinciden con un creciente interés por las profecías bíblicas sobre el Apocalipsis. La visión del infierno mostrada a los niños y el constante pedido de conversión y oración sugieren que la humanidad se encuentra en una encrucijada espiritual. Muchos creyentes interpretan esto como una señal de que estamos en un periodo decisivo de la historia, donde el libre albedrío de las naciones y los individuos determinará si el mundo enfrentará el juicio o la redención. Las advertencias de Fátima sobre un castigo inminente, si la humanidad no cambia, parecen hacerse eco de las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos. El legado que dejaron las apariciones de Fátima trasciende el tiempo y las fronteras. Más de un siglo después del acontecimiento, sus mensajes siguen inspirando a millones de personas en todo el mundo. La llamada a la conversión, a la oración y a la penitencia, que fue transmitida por 3 sencillos niños, resuena hasta el día de hoy. Para muchos,
Fátima es un símbolo de esperanza en medio de las incertidumbres del mundo moderno. Las palabras de la Virgen María, que señalaban tiempos difíciles, llevaban también consigo la promesa de que la fe y la devoción podrían cambiar el curso de la historia. El triunfo del Inmaculado Corazón de María, prometido en las apariciones, se convirtió en fuente de consuelo para los fieles. Si bien las advertencias sobre la guerra y el sufrimiento son difíciles de ignorar, lo que realmente llamó la atención de muchos fue la promesa de que, al final, el bien prevalecería sobre el mal. Esta promesa, junto con la práctica del rosario y la devoción al Inmaculado Corazón, dio a la gente un camino claro a seguir en tiempos de crisis. En un mundo cada vez más dividido y turbulento, el legado de Fátima ofrece un rayo de esperanza, un recordatorio de que la paz se puede lograr a través de la fe. Las peregrinaciones a Fátima, que siguen atrayendo a millones de personas cada año, son prueba del impacto duradero de las apariciones. Para muchos, visitar el santuario es una oportunidad para renovar su fe y buscar respuestas a las preguntas más profundas de la vida. Las historias de milagros y curaciones que ocurren en el sitio refuerzan la creencia de que el poder de Fátima todavía está presente, tocando la vida de las personas de maneras inesperadas. El mensaje de Fátima, aunque desafiante, también es profundamente inspirador, ya que ofrece la promesa de redención y transformación. El legado de Fátima es, ante todo, un llamado a la esperanza. En un mundo lleno de conflictos e incertidumbre, las palabras de la Virgen María siguen resonando, recordándonos que a pesar de la adversidad, siempre existe la posibilidad de cambiar el curso de la historia a través de la fe y la devoción. El desafío que queda es, ¿estamos listos para responder a este llamado? El legado de Fátima nos invita a reflexionar sobre el poder de la oración y la conversión, y sobre el papel que cada uno de nosotros podemos desempeñar en la construcción de un futuro de paz. Las apariciones de Fátima dejaron un legado de misterio, fe y esperanza que trasciende generaciones. Lo que comenzó como una experiencia íntima y personal para 3 niños en un pequeño pueblo de Portugal, se convirtió en uno de los mayores acontecimientos religiosos del siglo XX. En el centro de este misterio se encuentran los mensajes profundos y a menudo inquietantes de la Virgen María, que desafió a la humanidad a reconsiderar su camino. Para muchos, las revelaciones de Fátima todavía guardan secretos que no se comprenden del todo, secretos que siguen intrigando e inspirando. El secreto escondido en las apariciones va más allá de los 3 secretos revelados a Lucia, Francisco y Jacinta. Es un mensaje universal que habla directamente al alma humana. La necesidad de conversión, el poder de la oración y la promesa de redención. A lo largo de los años, estos mensajes han sido interpretados de diferentes maneras, pero su esencia sigue siendo la misma. La Virgen María ofreció a la humanidad un camino hacia la paz, pero también dejó claro que ese camino requería sacrificios y un profundo compromiso con la fe. Las apariciones, en toda su complejidad, continúan desafiándolos. Aún hoy, Fátima sigue siendo un misterio. Aunque la Iglesia ha reconocido las apariciones como auténticas y los secretos han sido revelados al mundo, muchos creen que hay más por entender. Las profecías, que se referían a acontecimientos como la Segunda Guerra Mundial y el ataque al Papa Juan Pablo II, siguen resonando en un mundo lleno de incertidumbre. La pregunta que muchos todavía se hacen es si la humanidad ha aprendido las lecciones transmitidas por la Virgen María o si estamos destinados a repetir los errores del pasado. Al mirar hacia el futuro, el misterio de Fátima nos recuerda la importancia de mantener viva nuestra fe y esperanza. Las apariciones milagrosas y sus mensajes no son solo un recuento del pasado, sino una invitación continua a la conversión y la transformación espiritual. Y así, el secreto escondido en las apariciones continúa llamándonos, desafiándonos y guiándonos en nuestro camino espiritual. Pero, ¿estamos realmente escuchando este llamado? Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario
fijado. Juntos, podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.